principio una línea, una hipótesis. Bueno, estamos de regreso. Le damos la bienvenida a Luis Lucero, secretario general del Sindicato Docente UDAP, que está acá con nosotros. Bienvenido, Luis. Un gusto, ¿eh? Hola, Daniel. Buen día para vos, buen día para la teleaudiencia. Bien, bueno, a ver, el lunes de la semana pasada, ¿no? Arrancó ya este adelantamiento del retorno a la presencialidad plena, presencialidad cuidada, pero plena. ¿Cómo ha funcionado? Porque fue volver a escuelas que venían con otro régimen, con otro funcionamiento y, bueno, volvieron a aparecer situaciones que estaban, ¿no? Propias de la escolaridad. Yo creo que nosotros desde el año 2020, desde marzo en adelante, comenzamos a prepararnos para, dentro de una profunda incertidumbre, para diversos escenarios. Estuvimos trabajando mucho, estuvimos permanentemente con un equipo de trabajo desde la institución, pero también trabajando dentro de un consejo que se había previsto, donde obviamente encabezaba Ministerio de Educación y Salud Pública por parte del gobierno, pero también estaba la Secretaría de Seguridad, Desarrollo Humano, estaba la Secretaría de Transporte, estaban, los papás inclusive, los alumnos, los docentes obviamente, y los sindicatos, ¿no? Y a partir de ahí, más una comisión COVID, que como vos sabes también funcionó y está funcionando permanentemente por parte del gobierno. A partir de esto nosotros nos preparamos en distintas instancias de acuerdo al escenario epidemiológico. Agosto del año 2020 volvimos a la presencialidad, que lamentablemente duró 2 semanas, tuvimos que retroceder. No nos pusimos rojo porque estábamos dentro de lo que eran mecanismos que se preveían que podíamos avanzar. Teníamos 3 casos, no teníamos... Bueno, después de ahí se desencadenó una situación que obviamente generó volver a fase 1 y a implementar distintas plataformas para trabajar. 2021. Comenzamos con una presencialidad cuidada. En ese sentido, bueno, estábamos trabajando dentro de un marco que se iba ajustando, que es el protocolo, que lógicamente se elaboró en la provincia y que fue el marco de referencia para muchas provincias, inclusive para Nación. Bueno, en junio, 5 de junio, comenzamos con una presencialidad cuidada voluntaria, porque hubo un desprendimiento de chicos. Se nos criticó bastante, pero creo que fue acertado este mecanismo, porque los chicos se quedaban, no sabíamos dónde estaban y quiénes eran. Obviamente que empezó a identificarse quiénes se quedaban y quiénes no estaban. Se desvincularon de la escuela. ¿Y por qué digo que algunos que nos criticaron se equivocaron? Porque después con el tiempo, bueno, aparece hoy, ¿no? Fondos específicos que ya voy a desarrollar. Pero... bueno, adelantamos el receso de invierno al 5 de julio. Se modificaron las mesas de examen, las actividades, bueno, todo eso se fue manejando. Siempre en el marco epidemiológico que teníamos, siempre con la información de salud pública. Comenzamos la presencialidad cuidada plena en los 19, es decir, de los 19 departamentos en 14. La periferia, ¿no? Escuelas rurales, baja matrícula, una burbuja, luego se amplió para 2 burbujas, insertar la burbuja 1 en un 33%, la 2 en la 1. Claro. Avanzamos y ¿qué sucedió? Como vos planteabas, a partir de la primera jornada, es decir, lunes 20 de septiembre. Bueno, esa fue... la vuelta se resolvió el día viernes anterior con la presencia del Ministro de Educación y demás, y se tomó, ya el gobierno había tomado una decisión porque son responsabilidades indelegables del gobierno, ¿no? Garantizar la educación. A partir de ahí se comenzó con la primera jornada, es decir, incorporar las escuelas del Gran San Juan de los 5 departamentos para que, bueno, de alguna manera, con las atribuciones que tenía, que había quedado homologado en acta, las autoridades escolares, los directivos, supervisión y demás, para poder ir adecuando, de acuerdo a su matrícula, la incorporación paulatina de toda la matrícula en un periodo perentorio. Luchi, ¿y qué se encontraron en esa presencialidad plena?
No, en principio se vuelve porque los valores que habían arrojado eran ínfimos, ¿no? Sí. Es decir, nosotros tenemos 260.000 alumnos, tenemos Sí, sí. 18.700 docentes, 2.700 no docentes, etcétera, etcétera. Ese universo evidentemente nos estaba dando un porcentaje muy bajo de información, de novedades. Cuando digo novedades, tiene que ver con contagios o casos Sí, sospechosos. sí. Llegaba al 0.7, era muy Sí, bajo. sí, es bajísimo. Eso fue. Quiero detenerme Bien. en las escuelas. Bien. Porque de repente venimos con escuelas que hace tiempo no tenían 30, ni 40, ni 45 alumnos en el aula, y de repente el lunes 20, el docente se encontró con que ya tenía 30, 35, 40 alumnos. Bien. ¿Cómo les fue con eso? Nosotros, obviamente, que fue el tema. Es decir, Sí. como vos lo planteas, es el tema que planteamos en la mesa. Está bien, no lo vamos a poder resolver hoy. No nos olvidemos que estamos hablando de un país que no está en el primer mundo, como primera medida, ¿no? Lejos. Que la construcción y los edificios tienen que ver con las distintas etapas de construcción, donde hay aulas más grandes, medianas y más chicas. Y obviamente los espacios, la disponibilidad, lógicamente es bastante compleja esa, ¿no? Entonces, ¿qué se prioriza dentro del acuerdo paritario para poder avanzar sobre este tema? Delegar atribuciones a los directivos y cuerpos de supervisión, ¿no? Y obviamente coordinado por el director de área, para que cada uno fuera trabajando dentro de los espacios disponibles de la institución educativa. Justamente porque, como vos bien sabes, el Consejo Federal, la asamblea del Consejo Federal se llevó a cabo este jueves pasado, ¿sí? Si no me equivoco, 23, 21, 22, bien, 23. Que fue la 111 asamblea del Consejo Federal, que en principio lo que hace es por unanimidad resolver esta vuelta a la presencialidad plena, como primera medida. Dentro de los detalles principales que esa asamblea determinó, que es la primera reunión de Jaime, el ministro de Educación, Jaime Persic, bueno, plantea como primera medida esta vuelta a la presencialidad plena y toman los mismos recaudos que se tomaron en San Juan. Sí. Es decir, el tema de la cuestión sanitaria, por sobre todas las cosas, el protocolo de los espacios, la ventilación, el lavado de manos, el tapaboca-nariz, la temperatura, etcétera, etcétera. Pero también se sugiere que dentro de los espacios físicos de la institución para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje se busquen los espacios más adecuados, inclusive aquellos espacios abiertos. Pero tienen que haber espacios. Y claro que hay. No todas las escuelas, ¿no? Sí. Digo, saltó el conflicto en la escuela Rivadavia, por ejemplo, que tuvo que intervenir el ministerio. Sí, claro. Es decir, hay otras que tal vez tengan mucho más matrícula y supieron resolverlo bien, ¿no? Es decir, hay instituciones educativas grandes que no solo pertenecen, digo, por el número de matrícula, al Gran San Juan. No nos olvidemos que hay escuelas normal, por ejemplo, de Caucete, la escuela de comercio de Hachal, la escuela normal de Hachal, Cornelio Saavedra de Rodeo, Ejército Argentino de Vallefarte. Es decir, hay escuelas que tienen matrículas numerosas. Y la pudieron resolver, ¿no? La fueron resolviendo. Es decir, que fueron buscando los mecanismos técnicos para poder garantizar, por sobre todo, la ventilación y los espacios disponibles que tenían, ¿no? O sea que ustedes, en el monitoreo que naturalmente llevan desde el sindicato, con los delegados y demás, están conformes con el modo en que, no, que se ha nosotros regresado. nunca vamos a estar conformes porque queremos escuelas del primer mundo. Sí. ¿Me entiendes? Y cuando yo hablo de las escuelas del primer mundo es garantizarle absolutamente todo a los chicos. Sí. Entonces, pero claro, estamos hablando de escuelas que tienen 150 años en la provincia de San Juan y más, ¿no? Rudecindo Rojo, por ejemplo, es una de las escuelas que tiene más de 150 años. Y entonces nosotros tenemos que entender más allá del edificio, ¿no? Pero estamos hablando, digo, que hay instituciones de construcciones antiquísimas y que lógicamente requiere de mucho trabajo para poder
dar las garantías necesarias y suficientes que necesitan los chicos y los docentes para poder trabajar y para poder estudiar. Entonces, y nos faltan muchísimas escuelas. El nivel secundario está ávido de establecimientos educativos que sientan pertenencia, que sientan un lugar, que sepan estar en la mañana, que sepan estar en la tarde, que sus actividades las puedan desarrollar, ya sea jugar, estudiar, hacer proyectos, todas las actividades que necesita un alumno. No sienten pertenencia muchos de ellos porque son instituciones compartidas por 4 o 5 establecimientos diferentes. ¿Cuánta deserción, cuánta desvinculación, dicen ahora, ¿no? De la escuela hubo? No hay un dato específico, pero es importante el número. El año pasado, en el 2020, hubo alrededor de 1.500.000 chicos aproximadamente. A nivel nacional, ¿no? Sí. Sí. Entonces, es un número muy alto, muy elevado, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, pero para eso quiero que se ha creado un fondo federal. Ese fondo federal es de 5.000 millones de pesos, que se va a convenir o se va a firmar un convenio con los ministros de educación de cada jurisdicción, conforme a su problemática, porque no todas las provincias tienen la misma problemática. ¿Y esos fondos cómo se van a aplicar? A través de un programa específico para, primero, identificar el chico en los distintos niveles y modalidades del sistema, como primera medida. Y en segundo lugar, lo que se va a hacer es identificarlo y después salir a buscarlo. La necesidad del chico de que esté en la escuela es importantísimo. Sí, claro. La escuela es insustituible. Y la política central del Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia es que el chico esté en la escuela, ¿no? Es decir, en ese lugar, en el espacio físico, escuela, ¿no? Con el docente. Creo que ese vínculo de partes entre el docente y el alumno, que son actores principales. ¿Van a tener que desdoblar aulas ya para el año que viene, para achicar la cantidad de matrícula por curso? Está bueno, porque eso está en el acta. Eso es lo que hemos acordado. Hemos acordado la aplicación de la normativa que determina los máximos y mínimos. ¿No? ¿Cuánto es el máximo que debiera haber en un aula? Y creo que 35 en un aula importante. Claro, por metraje, ¿no? Claro, por metraje cuadrado. Sí, eso sería, bueno, como ¿Y parte de lo cuánto es la cantidad mínima para que se pueda abrir un aula? No, generalmente nosotros tenemos aulas. A ver, donde hay un chico debe haber educación, donde hay uno. Está fuera de discusión, pero bueno, tenés 2 chicos, no tenés 2 aulas, tenés una sola. Claro, exactamente. ¿Cuánto es el mínimo, más o menos? Creo que está sobre los 15, 14, 15. Sí. Ajá, de 15 a 35. Sí. Ese más o menos son los... Lo que pasa es que a veces te tiene que ver también con el edificio y la disponibilidad de las aulas, ¿no? El espacio físico de cada aula. No todas las aulas son iguales. Absolutamente. Que ya lo había Luis, comentado. Al ministro Persic ha sugerido algunos mecanismos para recuperar las clases perdidas. Y hay ahí una gama de cosas, ¿no? Se habla de los sábados, se habla de extenderse bastante más en las vacaciones de verano, se habla de turnos desdoblados, en cuyo caso hay ahí una incompatibilidad con los docentes que tienen multiplicidad de tareas. ¿Cómo lo están planteando ustedes desde la UDAP y desde la CETERA? Primero, las vacaciones del docente no se tocan. Es decir, nosotros tenemos la ley 6694, nuestro régimen de licencia. Los docentes han trabajado mucho en 2020-2021. Es decir, así como decía que, la necesidad de recuperar a los chicos y que vuelvan y que su lugar, su único trabajo, esto es literal, entre comillas, es estudiar. También es verdad que los docentes necesitan su periodo de descanso, ¿no? Es decir, que nosotros a partir de los últimos días del mes de diciembre, por 45 días, entran en licencia anual ordinaria, vamos a ser inflexibles con ese tema. Reitérame la fecha. Seguramente a partir del 28 o 29 de diciembre y por 45 días. ¿Sí? Eso no se negocia. Eso no se negocia. No se negocia. ¿Los sábados? Después se puede trabajar con el PRASIR, ¿no? Es decir, el PRASIR vino muy bien en este periodo de invierno, donde hicieron una tarea muy importante que fue el fortalecimiento pedagógico. Sí, que fue para algunos chicos en particular, ¿no? En realidad fue para todos. Bueno, es decir, inclusive los que habían alcanzado objetivos. Sí, pero era voluntario. Para reforzar. Sí, claro. En ese caso fue. Pero de todas maneras la idea de Brasil fue trabajar y que se hizo un trabajo bastante importante para recuperar contenido, para en vez de agregar días, de ir el sábado, por ejemplo, podrías Brasil.
Bueno, podría ser una alternativa. Lo que sí, Sí. nosotros sabemos que también va a tener problemas con otro sector. No solamente nosotros vamos a cuidar el nuestro, pero Sí. ¿qué pasa con la economía en el país? ¿Qué pasa con turismo? Turismo es uno de los sectores que lógicamente genera grandes recursos y movimiento económico, ¿no? Es decir que cuando vos digas que vas a tener actividades educativas en enero, lógicamente que yo me Sí, imagino, yo me imagino el ministro de Turismo, el expresidente de San Lorenzo de Almagro, Sí, Lamens. Lames, seguramente va a poner el grito en el cielo, porque Sí. evidentemente, es decir, lo que requiere también el país es de esta inmovilidad económica hay que salir, no solamente mejorando los salarios de los trabajadores, Sí. porque como vas a poder resolver un problema económico, Sí. pero también, digo, las actividades, hay que empezar, digo, está volviendo el público a las canchas, entonces, Sí. bueno, evidentemente, para que no haya contradicciones, digo, también el tema del turismo, las restricciones... hay ¿Han que empezar hablado a- con el ministro de los Ríos de incrementar las horas, de una mayor dedicación Nosotros ya lo hemos hecho, para recuperar contenidos? nosotros ya lo hemos hecho. Nosotros en julio nos sentamos, discutimos el calendario escolar y el calendario escolar nos fijó. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos al 7 de diciembre? Bueno, listo, para nivel inicial, para educación especial, etcétera, etcétera. Lo llevemos al 17 de diciembre para lo que es nivel primario, para lo que es... Bien, perfecto. Ahora, se puede producir una sobresaturación de tareas y actividades, porque justamente para esas fechas hay muchas. Entonces, Claro. ¿qué se hizo? Se prolijó, digo, todas las actividades previstas. Se llevaron muchas, por ejemplo, las meses de examen, se llevaron para el mes de febrero-marzo del año 2022 como una unidad pedagógica, ¿no? Bien. Tenemos que verlo y mirarlo así. Sí, sí. Y en ese sentido, bueno, se fueron acomodando los tantos como para que se den cumplimiento a la normativa. Y nosotros lo hemos dejado homologado en la última acta. Con respecto a los docentes y a los chicos, obviamente, nosotros lo que pretendemos es que la vigencia de los acuerdos paritarios nacionales que tienen fuerza de ley, que son implementados en todas las jurisdicciones, se deben respetar. Es decir, que el docente trabaja por lo que tiene en su declaración jurada. Si yo lo hago trabajar más, deberé hacerme cargo y le deberé pagar lo que corresponde. Entiendo que le han planteado al Ministerio de Educación la reapertura de paritaria salarial. Sí. También, ¿no? Sí, puede haber novedades esta semana. Espero. Puede haber novedades, es que ya hay novedades entonces. Es que nos van a convocar, es posible. Claro. Nosotros se lo pedimos así al ministro. Creo que es necesario. Entendemos que siempre hubo muy buena voluntad en el gobierno. Nosotros, a ver, que quede bien en claro que la decisión se podría haber tomado sin la participación de los sindicatos, de volver a la presencialidad plena. Sin embargo, antes que nada, Sí. lo primero que hizo el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Educación, sentarse con los sindicatos y plantear cómo resolvemos esto, cómo seguimos hacia adelante. Las condiciones están dadas, cuáles son las observaciones. Nosotros planteamos tal cosa. UDAP lo primero que hizo fue plantear la vigencia de todas las normativas acordadas hacia atrás, sobre todo en el marco nacional, donde, por ejemplo, el acta acuerdo, que es una, como digo, son normativas que terminan como decreto, después que tienen fuerza de ley, esa acta del 4 de junio aclara puntualmente no solamente el derecho del docente de trabajar, sino también las condiciones digo, salariales, las condiciones de desconexión de intimidad familiar, el tema Sí, de la sí, virtualidad. sí, sí. Bueno, todo eso se tiene que Sí. se sigue respetando. Es decir, que no hay otra... Pero está pendiente del capítulo salarial, digo, No, en claro. tanto y en cuanto ustedes lograron el anticipo de la última cuota del 7% a agosto y el compromiso de en noviembre reabrir la discusión para ver cómo les había ido con la inflación, ¿no? Queda muy arrogante decir que siempre, que lo hemos dicho este año, que es la provincia que mejor acordó en el país, ¿no? Es decir, lo digo, pero como no nos está viendo nadie en este momento, te lo estoy comentando a vos, pero se puede buscar en Google, ¿ves? Y ahí podés ver cuál fue el acuerdo de San Juan, ¿no? Es decir, que nosotros tuvimos un impacto de un 50% en el valor índice, en el E66, luego el incremento, digo, de lo que fue el acuerdo paritario nacional que duplicó el incentivo docente, pero también generó
un nuevo concepto que se denomina conectividad nacional, que justamente en septiembre modifican sus valores, ¿no? Es decir, que estamos sobre los, para un cargo, sobre los 3.600, 700 pesos y 7.000 y pico para, en total, ¿no? Sumando los dos conceptos. De fondo incentivo y conectividad. Exacto, que eso es para el que tiene 2 cargos, 30 horas. Y eso es parte del salario del docente. Es decir, que no solamente tuvimos el 50 en el índice, sino 50 en el E66, y hay que agregarle el porcentaje que es salario, porque es salario, incentivo, como así también conectividad. Son importantes, son 2 conceptos que no hay que descuidar. ¿No? Bien. Así que bueno. Espera la convocatoria para discutir algún puntito más. En principio esta semana podríamos tener, no tengo todavía novedades, pero estamos muy cerca de ser convocados seguramente. Hay un tema que es muy necesario trabajar ya, que es, tiro algún par de ejes. Sí. En principio, la normativa de ascenso de las escuelas agropecuarias, como primera medida, ¿no? Es decir, nivel secundario, modalidad agropecuaria. En ese sentido, bueno, lo que tenemos que determinar, porque estas escuelas dependían antes, están entre 12 y 15 establecimientos educativos en la provincia, pero que realmente yo pertenezco al sector y estoy muy orgulloso de estas instituciones que están dispersas en toda la provincia, ¿no? Empezando, podemos nombrar la Escuela de Enología, y después, bueno, Sarmiento, en Caucete, en Valleferte y Háchal, es decir, son grandes instituciones educativas que están a la par de los productores, que la verdad son un lujo, realmente es un sector muy importante. Pero dependían antes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, no del Ministerio de Educación. Por eso no tenían la ley 14473, que el Estatuto Nacional no tiene ciertas implicancias sobre la carrera docente. Tenemos que armar ese régimen de reemplazo que se denomina así. Y luego queremos acomodar, algunos cargos que están desfasados, ¿no? Es decir, que no los acompañó, este proceso de transformación, como ser los celadores de albergue, docentes de jornada completa, celadores de educación especial, bueno, etcétera, etcétera, que hay que reconocerle la prestación efectiva conforme al salario, ¿no? Hay que acomodar eso. Luis, muchas gracias, como siempre. No, al contrario, ha sido un gusto, como siempre. Bueno, Luis Lucero, secretario general de ODAP, hemos hablado bastante, ¿no? Respecto de este tema que es de impacto en los docentes, pero en todas las familias. Sin lugar a dudas, todos en alguna u otra medida tenemos relación con el sistema educativo. Está llevándose a cabo en este momento en la sala Rogelio Cervera de Casa de Gobierno un anuncio respecto de la ciudad judicial. Habla el gobernador Sergio Uñac en este momento. Muy buenos días a todas, la verdad, que no sabía que iba a hablar. Habla el vicegobernador Roberto Gattoni. Pero bueno, señor gobernador, señor presidente de la Corte, ministra de Gobierno, ministra de Infraestructura, muchas gracias a los miembros de la Corte presentes, muchas gracias al señor fiscal general, a los funcionarios del Poder Judicial, intendente de la capital, Emilio, muchas gracias, a la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Celina Ramela, bueno, todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que nos acompañan hoy. Simplemente poner en valor nuevamente lo que dijo el presidente de la Corte, esta cuestión que acá en San Juan parece natural, pero que no es natural que los 3 poderes trabajemos de manera respetuosa, armónica y pensando que esa interacción interjurisdiccional no tiene ni más ni menos que el impacto en la mejor calidad de vida de la gente. Cuando decía el presidente de la Corte que hemos trabajado muy bien en los 2 años. Primero, para con todos los cargos que hacían falta para poder implementar el sistema acusatorio, cumplimos con los pasos que nos había pedido en su momento la presidenta. También en este momento, con el aval del presidente, hay 2 diputados que trabajan en el Código de Familia, en la elaboración del futuro Código de Familia, digamos, y es una cuestión muy importante porque esto acelera los procesos de sanción de la ley toda vez que los diputados y diputadas
de la provincia ya tienen conocimiento de los avances en esta cuestión. Digo, son cuestiones que generan esta relación interinstitucional un fuerte impacto en la sociedad, en el bienestar de la sociedad. Y finalmente, bueno, felicitar al Poder Ejecutivo, creo que lo hablaba con el gobernador informalmente, que ha sido un gran acierto a esta relocalización, haber reducido costos de erradicación, de demolición, con lo cual absolutamente satisfecho. Felicitaciones al Ministerio de Infraestructura por el trabajo, señor gobernador, y bueno, a disposición del Poder Legislativo para todo el camino que nos queda transitar juntos de acá hasta que la ciudad judicial sea un éxito. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Escuchamos ahora la palabra del señor gobernador de la provincia de San Juan, doctor Sergio Uñac. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por la presencia, querido vicegobernador, que además estaba todo preparado. Nosotros no sabemos cómo descontracturar un acto, porque en definitiva, autoridades del Poder Ejecutivo, autoridades del Poder Legislativo, el Poder Judicial, decíamos, ¿cómo hacemos? Nos pusimos de acuerdo con Cristian Luna, que es el locutor, dijimos, mira, funcionarios, magistrados, funcionarios judiciales, muchas gracias por acompañarnos, presidente del Colegio de Magistrados, al secretario general de la Unión Judicial, al presidente del Foro de Abogados, al ministro de Infraestructura, a la ministra de Gobierno, a todos los presentes y a ustedes, a cada uno de los sanjuaninos. Muy pocas cosas para agregar. Me parece que lo que es importante es resaltar que por ahí en San Juan lo hemos naturalizado, en buena hora, en buena medida. Es que en tiempos tan difíciles, pero no solo hablo en tiempos difíciles desde lo económico para San Juan, ni siquiera hablo en tiempos difíciles desde lo económico para el país, sino para el mundo. Basta mirar el desarrollo de las economías mundiales, cómo se han visto impactadas por un hecho que evidentemente nos sorprendió a todos, porque una pandemia, además de sorprender, ha generado daños directos, indirectos, colaterales, en lo sanitario, en lo económico, en lo social, y que ante esta situación, que obviamente nosotros no hemos podido evitar, porque nos hemos visto impactados de la misma manera, quizás en menor medida, pero de la misma manera que otros sectores del país y del mundo, que sigamos pensando que el último poder del Estado, al cual le falta su propia casa, pueda pensar ya no solamente en una ubicación que nosotros pensábamos que era ideal y después, a fuerza de los hechos, nos dimos cuenta que tenía algunos problemas y que no teníamos problemas en reconocerlo y además en conversar con la Corte, porque todo esto se ha hecho en absoluto diálogo y en una correspondiente relación de independencia, pero que obviamente no quiere decir que sea de indiferencia con el presidente de la Corte, con los cortistas, con cada uno de ustedes. Que podamos pensar que en este año, aún en pandemia, aún saliendo ya de la misma, pero en pandemia al fin, podamos diseñar la compra de un terreno vía expropiación. El ministro lo refería muy bien. El mecanismo es la expropiación de ese terreno que está muy cerca del ejido urbano, que me parece que es mucho más cómodo y que es mejor, por todas las cosas que el ministro ha referido. Primero, lo que implica la demolición y el tiempo que lleva para demoler y después iniciar la obra pública. Pero además la relocalización, que en su momento la veíamos, pero que cuando llegamos al lugar y vimos en un relevamiento de la cantidad de vecinos, nosotros pensábamos que era un vecino, una vivienda, pero no era tan matemático como nosotros lo pensamos. Pero además de todo esto, pensar que en este año podamos pensar en que vamos a adquirir un terreno y además vamos a licitarlo con una inversión millonaria y podamos pensar que el gobierno de la provincia de San Juan, que somos o que estamos incluidos los tres poderes, pueda cumplir con el tercer lugar, la tercer casa del poder que le faltaba. Me parece que es un logro que debemos poner todos en valor y que debemos de alguna manera mantener y cuidar, que es un desafío de todos también. Así que, querido presidente, muchas gracias. Acá el vicegobernador nos habló de su casa propia,
que empezó hace 2 vicegobernaciones y que obviamente Roberto va a tener el honor de poder inaugurar, un edificio que también viene a completar. El Poder Ejecutivo tiene su propio edificio, que es en beneficio obviamente de quienes de alguna manera tienen que usar del mismo, que son todos los sanjuaninos. El Poder Legislativo está próximo a inaugurarlo con este anexo que va a completar lo que es el edificio original. Y ahora ponemos en valor esta nueva relocalización vía expropiación, lo que no quiere decir que cuando no se haya iniciado el expediente, alguno de sus propietarios, que son muchos porque son sucesiones de sucesiones, nos hayan arrimado a preguntar por qué el expediente iniciado. La vía es la expropiación, esto va a ser enviado al Poder Legislativo para que se declare la utilidad pública del mismo, pero nosotros preveemos que con un trámite urgente, en el cortísimo plazo, ese terreno va a estar puesto a nombre del Poder Judicial de la provincia de San Juan. Nosotros, con el proyecto terminado, estamos en condiciones de poder acelerar la licitación para la construcción de la mayor cantidad de los módulos posibles. Son 3, tal cual lo expresaba el propio ministro y también lo refería el presidente de la Corte. Vamos a ver cuántos son los dineros que podemos disponer en una primera etapa, pero esto tiene que ser una obra iniciada en el corto plazo, porque me parece que San Juan, mirando el contexto nacional, va a ser la única provincia que va a asumir en esta situación este enorme desafío, y nosotros no solo nos conformamos con comprar un terreno, no solo nos conformamos con iniciar una licitación o iniciar una obra, sino con concluir cada uno de los pasos para que el Poder Judicial tenga su casa propia también. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Entonces, bueno, la noticia entonces que se acaba de anunciar en conjunto entre los 3 poderes del Estado, el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, el vicegobernador y cabeza del Poder Legislativo, Roberto Gattoni, y el gobernador Sergio Uñac, es que la ciudad judicial no se construirá en el predio de la ex CABIC. No se construirá en el predio de la ex CABIC. Se determinó la inconveniencia presupuestaria y logística de demoler una buena parte de la bodega, relocalizar viviendas de uso domiciliario, de uso hogareño, ahí en los alrededores, y por el contrario haber escogido este otro gran predio ubicado en el sector de lateral de circunvalación con Scalabrini Ortiz y Sargento Cabral, donde se ubica la histórica antena de Radio Colón. Vía expropiación, bueno, allí trasladar y relocalizar el proyecto de la ciudad judicial. Es la noticia, el anuncio que se acaba de hacer en la sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno. El gobernador lo ha dicho. No es un trámite administrativo sencillo, hay una cotitularidad, son copropietarios decenas de personas de ese predio, porque como decía Uñac, eso es la sucesión de la sucesión de la sucesión, así que se va abriendo el abanico de propietarios. Bueno, pero al intervenir el Estado seguramente y mandar el proyecto de expropiación a la legislatura y declararlo sujeto a expropiación, bueno, eso allanará bastante las voluntades, ¿no? Y finalmente el Estado que se hará cargo del pago. Así que bueno, un sitio que se convertirá, esperemos ahora sí, en la ciudad judicial, en la futura ciudad judicial. Yo entiendo que para los abogados resultará un tanto más conveniente, había generado polémica el hecho del traslado allá a la zona de la ex CABIC, había alguna reticencia, yo recuerdo el expresidente del Foro de Abogados y hoy candidato a diputado nacional por consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, que se había opuesto fervorosamente a la ubicación allá, diciendo que les convenía un lugar más céntrico. Esto no es céntrico específicamente, pero está en una zona bueno, justo ahí sobre el lateral de circunvalación, con accesos muy cómodos. Bueno, veremos finalmente. Golpe para Chimbas, creo yo, ¿no? Golpe para Chimbas que se había entusiasmado, hay que ver qué destino, no sé si el ministro Ortiz Andino habrá dicho cuál es el destino que piensan darle a ese gigante dormido de la CABIC, si tiene ya algún destino distinto,
porque había una gran expectativa de Capital Norte, porque eso es capital en definitiva, y de Chimbas, de que eso levantara la zona, ¿no? Iban a mejorar los valores inmobiliarios, la instalación de la ciudad judicial había generado una gran expectativa en la zona. Al relocalizar la ciudad judicial, ¿qué va a pasar con la CABIC? No sé si Ortiz Andino ha dado algún anticipo, alguna idea de qué es lo que piensan hacer, porque eso es de propiedad del Estado, ¿no? Y está ahí convertido en nada, un lugar abandonado. Por ahí, si podemos establecer el contacto con Alejandro que nos pueda esclarecer estas dudas, vamos a hacerlo a la brevedad. Pero bueno, es uno de los temas de la jornada, sin lugar a dudas, los detalles los vas a tener en nuestro diario digital, en diario13sanjuan.com, ahí te invitamos a que nos consultes porque está esta y toda la información, además de las declaraciones que dejó acá en banda ancha el secretario general de UDAP, Luis Lucero, como por ejemplo la confirmación de que la convocatoria a la paritaria salarial docente es inminente y que esta semana seguramente habrá novedades al respecto. ¿Podemos establecer contacto con Ale? ¿Estará por ahí? ¿Estará por ahí? ¿O no? Bueno, esperamos un poquito, a ver si nos puede esclarecer. Alejandro ha estado ahí, obviamente, en la sala Rogelio Cervera, siguiendo todo el anuncio. Habló el ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, primero, habló luego el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, luego el vicegobernador, Roberto Gattoni. ¿Por qué Roberto Gattoni? Bueno, porque el vicegobernador es quien va a recibir en la Cámara de Diputados el proyecto de expropiación. Hay que declararlo de interés público al terreno. Y obviamente el gobernador Uñac, que fue el dueño de casa donde se hizo el anuncio hace instantes nada más. Mientras tanto, seguimos recibiendo mensajes en el 264-410-141. Ahí te seguimos leyendo, son muchos los temas que hemos ido tocando y uno de ellos el del regreso a la presencialidad plena, ¿no? En las escuelas. Ahí diciendo Luis Lucero, sí, es verdad, no tenemos escuelas del primer mundo, pero bueno, de alguna manera o de otra nos estamos acomodando. Hola Daniel y Chaval, te mandé mensaje ayer, ¿me lo podés responder hoy? Es sobre la vacuna de mi hijo, porfis. Soy Nora de Rawson. Nora, sí te contestamos ayer y hoy no sé si nos estarás viendo a esta hora. Ayer decías, hola, buenos días Daniel y Chaval, te cuento, esto lo leímos ayer y lo contestamos, reitero. Mi hijo se colocó la primera dosis de la vacuna AstraZeneca hace 2 meses, espera la segunda, le mandaron 2 veces el aviso, pero para la primera, él ya la tiene, ¿qué puede hacer? ¿Ir al vacunatorio o esperar el mensaje? Te decíamos, Nora de Rawson, que la AstraZeneca no distingue entre primera y segunda dosis, es el mismo componente. Por lo tanto, si lo están convocando, que vaya, porque aunque el mensaje diga la primera dosis, es la segunda. A diferencia de la Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm es el mismo componente para primera y segunda. No hay diferencia, así que vaya, que no se deje estar. Está Alejandro, ¿verdad? ¿Escuché bien? Habla Ortiz Andino. Bien, Daniel. Bueno, está dando 9 hectáreas. ¿Y el edificio cuánto va a tener en...? Tiene 25.000 metros cuadrados, no sé el entorno. Tiene 25.000 metros cuadrados cada uno de los cuerpos. Más 20.000 metros cuadrados, son 95.000 metros cuadrados en subsuelo, los 20.000, pero son en altura estos 95.000 metros cuadrados, pero entra sobrado sin ningún problema en el terreno. ¿Se va a hacer por etapas? Sí, se debe hacer por etapas porque no contamos con los fondos para construir. ¿Está terminado o se va a usar una primera etapa y se va a seguir con las demás? ¿O seguramente se va a proceder de esa manera, lo tenemos que terminar de acordar con la Corte, a ver cuál de los 3 es el que ellos consideran que sería el ideal. La idea es empezar uno, terminarlo y que lo empiecen a utilizar. ¿Y qué plazo de ejecución tiene cada módulo, digamos? No lo tengo previsto, pero son 25.000 metros cuadrados. Yo creo que vamos a andar alrededor de los 30 meses más o menos, entre 24 y 30 meses por lo menos para cada uno de los cuerpos. Bien. ¿El financiamiento, ministro? El financiamiento en primera instancia está el Fondo Fiduciario de la Ciudad Judicial, que es un aporte de la justicia y del gobierno, con el cual se ha pagado el proyecto, se va a pagar la expropiación y van a quedar fondos para iniciar la construcción. El gobernador está analizando también dentro del
presupuesto de la provincia la posibilidad de incorporarlo, al menos para arrancar con el primer cuerpo y posiblemente podamos conseguir un financiamiento de nación para los otros cuerpos y poder iniciarlos antes. ¿El proyecto original es el mismo? ¿Se va a tener que modificar? Nada, queda tal cual. Lo único que se modifica es la ubicación de las playas de estacionamiento. ¿Dónde va a estar el acceso de la nueva circunvalación? Lo estamos analizando. Porque está puesto el terreno, pero estamos analizando diferentes tipos de accesos para lo que son reclusos, lo que es la gente del Poder Judicial, lo que son los abogados que van a estar divididos los estacionamientos y van a haber accesos diferentes. Tenemos la posibilidad, da 3 calles, así que vamos a poder tener varios accesos. ¿Esta expropiación tiene ley de fondo? Porque no la hemos visto en la Cámara. No, hemos iniciado el expediente en el corriente mes, así que le va a llegar pronto a la Cámara. Bien, ministro, estamos en vivo para Banda Ancha. La consulta tiene que ver con qué va a pasar con la ex CABIC, qué van a hacer con esos terrenos si ya tienen un futuro Todavía previsto. No lo tenemos definido. ¿Podría ser, para barrios, para viviendas? No lo tenemos definido. Estamos analizando un par de posibilidades. ¿Entre ellas? Las estamos analizando. Y con respecto a, usted hablaba también del entubamiento del canal Benavides, ¿ese también fue motivo de pensar en cambiarlo de lugar? No, ese tiene que ver. En realidad esa es una obra muy grande que va a complicar, llegado el caso, si ya estuviera a lo mejor en funcionamiento o en construcción la parte de la ciudad judicial, pero es independiente, tiene que ver con el saneamiento que necesitábamos hacer del canal Benavides. Pero es una obra que estaba un poco en la orilla, no es la que ha determinado que cambiemos el lugar para nada. Fue netamente los costos que usted explicó recién en la... Una ubicación más o menos parecida dentro de todo, dentro de capital, con accesos más importantes, más cercano a un área comercial, eso sí, muchos de los colegios de abogados lo habían planteado. Bueno, hoy muchos de los abogados propiamente que trabajan bastante en la justicia, creo que este está bastante mejor ubicado desde ese punto de vista y en su momento no tuvimos posibilidades de que se pudiera o tener una expropiación que no sea conflictiva. Creo que ahora vamos en camino de una expropiación que no va a tener muchos problemas en concretarse. Si bien hay varios accesos hoy en día sin la ciudad judicial, son bastante, se cargan bastante de vehículos. ¿Habrán que haber obras viales? Está previsto ampliar fundamentalmente la Sargento Cabral, tanto desde Salta hasta Paula Berrecín de Sarmiento. La continuidad de Sargento Cabral también hacia el oeste. Scalabrini Ortiz la vamos a analizar, pero vamos a tratar de crear un acceso directo al lateral de la circunvalación. Es lo que vamos a trabajar en estos próximos 2 meses para terminar de concretar el proyecto. Muchas gracias. Muy bien, joven. Hasta ahí la palabra de Julio Ortiz Andino, justamente el ministro de Obras de la provincia de San Juan, Daniel. Sí, Ale, bueno, entonces la CABIC no tiene destino todavía, están analizando, muy hermético Ortiz Andino. Lo que se ha hecho es comunicar una decisión muy preliminar, porque están por enviar el proyecto de expropiación a la legislatura y están todavía tomando decisiones técnicas. Entendí bien, ¿no? Es así, lo que se ha hecho es comunicar una decisión muy preliminar. Exactamente. Lo que expuso Julio Ortiz Andino son los costos que generaba derrumbar la CABIC, derrumbar las bodegas, que tienen un costo de aproximadamente unos 1.000 millones de pesos, y a eso hay que sumar tener que trasladar un barrio que ya está construido, que él hacía esta aclaración, no es una erradicación de villa, donde son casas digamos, precarias, humildes, de caña, precarias. Entonces, derrumbar ese barrio, construir otro en la zona cercana, porque obviamente nadie quiere dejar la zona donde está viviendo, generaba también un costo por sobre los 1.000 millones de pesos. Ya con esos dos
motivos fueron suficientes para justamente entender que no era factible poder construirlo en ese lugar. Esos son los argumentos que dio el ministro Julio Ortiz Andino recién en conferencia de prensa, que llevaron a cambiar el destino de esta ciudad judicial, que además Dani, hay que aclarar que dijo Ortiz Andino que por la mitad del costo de estas dos obras, demoler un barrio, demoler la bodega y construir un barrio nuevo, se podía expropiar el terreno donde estará la futura ciudad judicial, Daniel. Bueno, que dijimos es el terreno donde está la histórica antena de Radio Colón, que verá la sociedad cómo la relocaliza y dónde la relocaliza y bueno, qué sucede con esa icónica antena que en algún momento supo ser la más alta de Sudamérica, o al menos así crecimos, ¿no? Con esa idea. Muchas gracias, Ale. Hasta luego. Bueno, esto acaba de suceder en la sala Rogelio Cervera de Casa de Gobierno. Se anunció entonces que se cancela el proyecto de la ciudad judicial en el predio de la ex CABIC. No tiene destino todavía la CABIC. Seguirá dormida así durante un tiempo más, veremos hasta cuándo y para qué. Se relocaliza la ciudad judicial en un predio a expropiar, que es el terreno de la antena de Radio Colón, ¿no? Que está ubicado ahí en Scalabrini Ortiz y Sargento Cabral. Es noticia y te enteraste en vivo acá en Banda Ancha por Canal 13 San Juan TV. Vamos a hacer una pausa nuevamente y al regreso vamos a hablar acerca de una de las actividades más castigadas por la pandemia que está intentando ponerse de pie. Y es el turismo aquí en la ciudad de San Juan. Ya volvemos. Aullando entre relámpagos, perdida en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me encegue, cante el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el traidor no viva impune, Dios. Para seguirte, enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Entonces de rodillas, hechas sangre en los guijarros, moriré con vos. Feliz Señor, si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro?